señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 12 de mayo del año 2022 y la buena noticia que tenemos para el mes de junio, ya a mitad de año, es que Farm Aid Pharmacy se reproduce. No solamente vamos a tener la sede de Pembroke Pines, sino también una en El Doral y otra en Orlando. Pronto tendremos una cuarta. En todas las sedes de Farm Aid Pharmacy vas a poder comprar las medicinas con las instrucciones del médico de tu país de origen, tal cual como lo has venido haciendo en Pembroke Pines. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 12 de mayo del año 2022. De una vez les digo que este segmento con el que estamos comenzando el día de hoy no estaba previsto, no lo teníamos preparado, no estaba en agenda. A última hora decidimos hacerlo. Y antes de que entremos de lleno en el tema, es una reflexión que quiero hacer. Y es que creo que ya debemos terminar las vacaciones que nos dimos todos con el tema político en Venezuela. Todos nos merecíamos esas vacaciones y fueron vacaciones producto del hartazgo. Todos estábamos y estamos hartos del tema, incluyéndome. Y pues particularmente hablo en mi caso porque obviamente es el que más conozco, disfruté y voy a seguir disfrutando de dedicarme a otros temas en los que pude ocuparme más de lo que es la misión por la cual yo estudié periodismo, que es ocuparme del ciudadano y poder hacer algo por la sociedad a la que pertenezco. Eso lo voy a seguir haciendo, pero definitivamente tenemos que ocuparnos de nuestra tienda, porque el que tiene tienda que la tienda, sino que la venda. Entonces tenemos que tomar en el punto en que nos encontramos ahora la decisión de si nos ocupamos de Venezuela o la entregamos, o nos entregamos pues, o decimos de verdad, de corazón, ya no nos importa el país y entonces nos damos media vuelta y más nunca miramos hacia atrás. Me refiero, miramos hacia atrás a los que estamos afuera, pero los que están allá adentro tienen el mismo hartazgo o más que nosotros, los que desde afuera estamos mirando. A mí no me gusta decir los toros desde la barrera porque sufrimos exactamente lo mismo. Y en mi caso el hartazgo también provino de aquello que sufrimos todos aquí en Factores de Poder, porque lo pasamos todos. Este viacrucis de 3 años de gobierno interino en el que fuimos, repudiados, fuimos perseguidos, tal cual hemos sido perseguidos por el régimen, fuimos perseguidos por el lado que representó Juan Guaidó. Nos persiguieron con laboratorios de guerra sucia, todo eso lo saben ustedes. Trataron de desacreditarnos, trataron de que nuestra credibilidad se viniera al piso. Gracias a Dios, la verdad, siempre se los he dicho, es súper impertinente, la verdad es fastidiosísima, la verdad siempre insiste hasta que vence. Y esta frasecita de yo se los dije sonó demasiado recientemente, después de que los hechos lamentablemente nos dieron la razón. Y yo les digo lamentablemente porque yo si hubiera querido equivocarme, hubiera querido, porque eso hubiera significado mi regreso
eso hubiera significado que el país de verdad estuviera mejor, porque no lo está. Y lamentablemente no me equivoqué, no nos equivocamos en factores de poder, no se equivocó Daniel Lara Faría y otras personas que como nosotros hemos estado advirtiendo y estuvimos advirtiendo de esa agenda oculta que finalmente salió a relucir. Ya no pudieron ocultarla más. Tanto es así que la Agenda México es la que ha salido a relucir en los últimos días con los hechos políticos que se han venido conociendo a través de las informaciones de los medios. La visita de Leopoldo López a Miami, lo que ocurrió en Panamá, que ocurrió aunque no pudimos tener información oficial de eso, porque es que ahora todo lo hacen a escondidas, sin presencia de la prensa, porque no les conviene ahora la prensa, hasta que les vuelva a convenir, porque es así, ¿no? Allá el que se deje usar como periodista, allá el medio de comunicación que se venda como órgano divulgativo, porque para eso no es un medio de comunicación. Los medios de comunicación no somos órganos divulgativos, sino de la libertad y de la democracia. No debemos ser órganos divulgativos de más nada, ni de más nadie. Y pues hoy en el Parlamento Europeo estuvieron presentes diferentes representantes de la oposición venezolana. Y hoy estoy aquí con José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio y conductor junto con Esteban Hernández de Contrapoder, programa que se publica todos los días aquí en Factores de Poder. Y estuvimos conversando antes de que comenzara el programa, hoy vamos a salir tarde por esto, precisamente, de que, bueno, vamos a seguir haciéndonos los locos con lo que está pasando. La verdad es que no nos hemos hecho los locos, sino que simplemente el hartazgo a mí particularmente me ha llevado a que me nombran a estos señores y la verdad es que tiendo primero que me erizo, ya me parece que no deberíamos estar hablando de ellos porque ya en este momento de nuestra historia deberían haber desaparecido de la información y del espectro político, pero lamentablemente no, siguen siendo protagonistas. Manuel Rosales sigue siendo gobernador. Es decir, es como un déjà vu, pero no es un déjà vu, es nuestra realidad política y tenemos no que asumirla, sino que enfrentarla. Es lo que nos toca como sociedad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cruzarnos de brazos? ¿Qué es lo que vamos a hacer, Colina? Colina me estaba hablando el fin de semana, Día de la Madre, por cierto, que no quería yo ir a hablar de política, menos ese día que nunca. Me puse a limpiar para evitar oír hablar del Día de la Madre, oír hablar de política. Bueno, el tema de Leopoldo López aquí en Miami. Yo ni siquiera sabía que había venido, ¿no? Y resulta que es que él no quiso periodistas ahí, después de que hasta con Sergio Novelli le habló de, hermano, ¿cómo estuve? ¿No? Y los ha utilizado muchos periodistas que están aquí en Miami como si fueran sus empleados, los ha tratado como si, bueno, muchos de ellos han sido sus empleados de BP, de Voluntad Popular y empleados del gobierno interino, pero ahora los desecha. ¿Cómo fue eso? Porque yo ni me enteré. Bueno. Y si me hubieran invitado, no hubiera ido. Así como dijiste que habías despertado del letargo, del hartazgo que tienes, también nosotros estamos de regreso porque es verdad, hay que ocuparse. Y la verdad, Patricia, que la visita de este señor estuvo llena de una cantidad de cosas tenebrosas y ocultas. Yo creo que él vino para acá fue con fines propagandísticos, aunque inicialmente no quería hablar con la prensa. Lo primero que él hizo fue decir que él venía de manera relámpago, que venía en la tarde y se iba en la noche, así que no podía atender a la prensa, y que iba a reunirse con algunos activistas hasta acá para hablar sobre temas de Venezuela, para después retirarse. Hubo 2 reuniones, una con su partido, que todavía están aquí en Miami, por cierto. Yo no sabía que había tanta gente de Voluntad Popular aquí, pero hay mucha. Hay muchos, pero están enconchados. Están enconchados, pero ¿será que les da pena? Yo creo. Pero entonces hacen igualito que los chavistas y se meten en el Doral. ¿Por qué les gusta tanto el Doral? Yo no sé. Yo vivía ahí, ya me mudé, ahora vivo en la playa. Pero no es por nada, pero el Doral huele horrible. Huele feísimo, huele basura, sí, no, pero les encanta el Doral. Es carísimo, pero les encanta el Doral. Lo cierto del caso es que se reunió primero con su partido y después se reunió con algunos Pero activistas. ya va, porque yo quiero seguir hablando del Doral.
Alcalde, señor alcalde, ¿por qué eso huele tan feo? Pero además, es carísimo, pero viven ahí. O sea, cuando viene una gente exiliada, donde menos debería vivir es en el Doral. No, sin duda alguna, claro. No, viven en el Doral, no viven en Jayalía. Tienen carro, no trabajan y tienen carro. ¿Con qué pagan la gasolina? Buena pregunta. Y hay unos nombres por ahí que tengo nuevos que no sabía que estaban aquí. Porque lo primero que uno debería saber es que un político de esos está aquí, ¿verdad? Aterrizó. Uno se entera primero de los chavistas que de ellos. Es verdad, tienes toda la razón. Se esconden en el Doral. No, sin duda. Y la verdad es que una buena pregunta es cómo se mantiene. Si vienen llegando, el Doral, la renta está carísima. Sí, mijito, porque yo no trabajé lunes y martes y estaba preocupada. De verdad. Es así, y ahí la renta oscila entre los 3.000 y 3.500 dólares. No sé cómo hacen para pagarla. Bueno, lo cierto del caso fue que se reunió primero con su partido, después con algunos activistas, ¿no? Donde escuchó lo que le querían decir y también planteó cuál era su agenda. La agenda de ellos básicamente, supuestamente organizar a la gente que está en la diáspora, seguir presionando para las sanciones, en teoría. Y lo que vinieron a buscar fue una fotografía. Lo que me llamó la atención es que los activistas que allí estaban, que lo que hicieron fue increparlo, porque Carlos Vecchio se ha querido apropiar del TPS. De acuerdo a Voluntad Popular de Carlos Vecchio, el TPS comenzó con la llegada de ellos aquí y desestimaron el esfuerzo que han hecho muchas personas, inclusive hasta gente que ha pasado por el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, lo increparon y ahí terminó la reunión. Posteriormente, el día lunes, envió una nota de prensa. A los periodistas con los que no se quiso reunir, les envió una nota de prensa con fotografías, claro. Sí, yo no me he enterado nada de eso. Muy bien tomadas, ¿no? Ajá. Entonces ahí tú te das cuenta que él lo que vino fue a tratar de... ¿Y qué decía la nota de prensa? Que se habían reunido con la diáspora, que se habían reunido con activistas del exilio. ¿Y contigo se reunieron? No, a mí porque no. la primera organización del exilio fue la tuya. Sí, pero conmigo no se reunieron y si me hubiesen invitado, es posible que no hubiese ido. A menos que fuera a decir lo que realmente pienso. Y hay que recordar que yo en diciembre, enero, cuando este señor vino para acá, para los Lonfrido, yo le protesté. Después, ¿Cómo te van a invitar? Exactamente. Después que cuando estuvo preso, ¿no? Hicimos protestas, hicimos cartas, le dimos apoyo. ¿Y por qué le protesté? Bueno, porque nos defraudaron. No, y ahora van a poner a su laboratorio a decir, tú estás brava porque no te invitaron. Sí, yo me moría por estar ahí, porque como no tengo más nada que hacer, si no está ahí. Y lo que llama la atención es que este elemento, que estuvo detenido unos años, ¿no? Como 6 o 7, después que la prensa, nos guste o no, algunos tan buenos, otros no tan buenos, lo apoyaron, entonces viene y le da la espalda como se le ha dado a los venezolanos que le son ¿Invitó a críticos. Leopoldo Castillo que dijo que lo había matado? No estaba ahí. No invitó a Leopoldo, porque no. Leopoldo Castillo fue uno de los que se prestó para decir que estaba Leopoldo ahí. estaba muerto. No estaba ahí. No estaba ahí. No estaba ahí. Entonces yo creo que vino con fines propagandísticos y vino a armar su agenda de querer hacerse ver como que es el representante de todos los venezolanos que están fuera del país. Claro, viene de manera oculta porque no quiere escuchar que lo increpen, no quiere dar explicaciones, porque por ejemplo, si hubiese ido a esa reunión, hubiera preguntado, mira, ¿por qué fueron tan sectarios? ¿Qué pasó con la ayuda humanitaria? ¿Por qué sucedió lo del 30 de abril? ¿Qué ha pasado con la Comisión de Contraloría? ¿Por qué nadie sabe a dónde fueron los recursos? No, y vi al presunto presidente de la Comisión de Contraloría, que es Macario González, dar una declaración diciendo que hay cosas extrañas en Monómero. Él está descubriendo eso ahora, que ya no es presidente de nada. Porque ya Macario González no es presidente de nada, no nos vamos a quedar cobas aquí. Entonces él ahora está descubriendo América como número. Entonces llaman a una supuesta unidad, pero no se reúnen con todo el mundo. Quieren ahora tener una estrategia amplia, pero en el pasado cuando tuvieron el poder y el apoyo no tomaron a nadie en cuenta. Y lo que están buscando es simplemente es tratar de limpiar su imagen y reflotarse. Y yo creo que eso no se debe permitir, porque quien te engaña una vez te engaña 2 veces. Y la intención de ellos no es ni la mejoría de Venezuela, ni que salga Maduro del poder. La intención de ellos es simplemente seguir siendo la figura política dentro y fuera del país más importante, cosa que no se lo debemos permitir. Mira, Colina, hoy en el Parlamento Europeo estuvieron todos, ¿no? Y yo no los voy a calificar a ninguno, pero lamentablemente, aunque aquí se pongan bravos algunos, voy a tener que leer una nota. Y voy a leer una nota de un medio de comunicación que es bien equilibrado. Aquí no hay gente en nómina en este medio de comunicación, es La Voz de América. Una periodista a la que respeto muchísimo, que es Carolina Alcalde, es quien hizo la nota. Y quiero leerla porque está resumida la intervención de cada uno. Estuvo María Corina, estuvo Enrique Capriles, estuvo Guaidó, Leopoldo López, todos participaron. Y quiero leerla porque incluso Nickmar Evans, que no es santo de mi devoción, dijo algo muy parecido a lo que tú acabas de decir, acerca de que lo voy a decir de memoria,
porque no sé si lo leí en la nota de Carolina o en la de tal cual, Nick Evans dijo que la prueba de cómo estaba la oposición en Venezuela es que era el Parlamento Europeo el que tenía que hacer una convocatoria para que pudieran reunirse todo el liderazgo de la oposición, porque no había manera de hacer una reunión así en Venezuela, por ejemplo. Bueno, es que o de otra manera. Entonces, porque cada quien, además todos los titulares hablan de la división y de las discrepancias que hay en la oposición, mientras el régimen está unidito para el mal. Están siempre unidos para el mal, siempre. Es verdad. Y para acabar con lo poquito que queda de libertad en Venezuela, o de vida, o de oxígeno, o de lo que haya, Vamos a leer la nota, pues, la de Carolina Alcalde, que me pareció la más completa. El Parlamento Europeo celebró una sesión especial sobre Venezuela en la que las diferencias y la ausencia de una estrategia común quedaron en evidencia durante la intervención de varios de los líderes y dirigentes de la oposición. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, reiteró que continúan buscando dar una solución política al conflicto que vive el país y pidió respaldo internacional respecto a la posibilidad de un acuerdo a través del mecanismo de negociación en México, suspendido en octubre del año pasado por decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pedimos en este momento mantenimiento de la presión internacional hasta lograr un acuerdo. Las sanciones, sí, las que se están implementando hoy a Vladimir Putin, que son las herramientas que tiene el mundo libre para enfrentar este tipo de autoritarismo, debe ser una herramienta para poder enfrentar a la dictadura de Maduro, dijo durante su intervención en una sesión del Europarlamento. Aunque admitió que existen diversos obstáculos, Javier Niño, director ejecutivo adjunto para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, ratificó apoyo firme al proceso de negociación en México. Creo que también es legítimo que nos planteemos cuál debe ser nuestra posición si este proceso se estanca, si este proceso no avanza. No queda mucho tiempo hasta las elecciones del 2024 y la pregunta que nos deberíamos hacer es, si este proceso se estanca, ¿cuál debería ser nuestra posición?, expuso. Niño subrayó que no se evidencian cambios respecto a la situación de reformas democráticas, así como principios y libertades fundamentales en Venezuela, e incluso resaltó pasos negativos, entre ellos la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Además, dijo que surgen más preguntas que respuestas sobre el reciente encuentro en Caracas de una delegación del gobierno de Estados Unidos con el presidente Nicolás Maduro. Gerardo Blay, jefe de la plataforma unitaria en las negociaciones en México, dijo estar convencido de que una vez que se retome el proceso de negociación, debe producir las condiciones mínimas en materia electoral bajo las condiciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea, MOE. Es importante que se consigan condiciones no solamente en materia electoral, sino en cada uno de los aspectos que están determinados en la agenda del memorando de entendimiento podamos avanzar, agregó. El ex candidato presidencial, Enrique Capriles, que a diferencia de la plataforma unitaria opositora, promovió la participación en las elecciones regionales y municipales de noviembre del 2021, agradeció el trabajo de la MOE y dijo esperar que se abra la puerta para que continúen en el futuro. Capriles insistió en que la gran mayoría de los venezolanos no muestra interés por la política y cuestionó el discurso que manejan otros líderes de la oposición. El reto es cómo podemos mejorar las condiciones de vida de los venezolanos y que eso permita que la gran mayoría del país se reconecte con los procesos políticos y que eso nos haga pensar que podemos tener una elección competitiva en el año 2024 o antes, expresó en alusión a las acciones del ala más radical de la oposición. El voto no elige, dice María Corina Machado. Tras asegurar que el propósito del régimen es permanecer en el poder al costo que sea, María Corina Machado, coordinadora del partido 20 Venezuela, insistió en que el voto no elige en el país. ¿Ustedes creen que por el camino que vamos el régimen de Maduro va a aceptar la derrota, va a entregar el poder en unas elecciones generales en el 2023 o 2024? En la elección planteada hoy en día en México, el régimen decide cuándo negocia, dónde negocia, qué se negocia y con quiénes negocia, alertó. Machado reiteró el planteamiento formulado meses atrás de que sean los ciudadanos los que elijan una nueva dirección política, pero no especificó cómo volverlo tangible. El politólogo y presidente del movimiento Democracia e Inclusión, Nick Evans, afirmó que la mayor evidencia de lo que pasa en Venezuela es que la única manera de que los convocados hoy a esta sesión se encuentren en un mismo espacio, estando todos en Caracas, es que el Parlamento Europeo nos convoque. De ahí parten nuestros problemas. Se necesita una oposición más incluyente como
expreso político, les puedo decir que la reconciliación de la sociedad pasa por dar el ejemplo de los liderazgos y por ser sinceros en las acciones, destacó. Esa es la nota de Carolina Alcalde en La Voz de América. Colina, además, después de aquí, Leopoldo se fue para Panamá porque había una reunión en Panamá secreta. De ahí no se supo nada de esa reunión en Panamá porque ahí se iban a repartir ellos las cosas. Ahora, ¿quién estaría en esa reunión? Porque ahí no participó María Corina, te aseguro. No, por supuesto. Ahí te aseguro que tampoco debe haber participado Capriles. No creo. Entonces uno tiene que ponerse a adivinar, tú sabes, ¿no? A lo mejor alguien de Primero Justicia, pero no él. Pero no él, no él. exacto. Entonces uno ahí se tiene que poner a adivinar porque resulta que no hay información oficial ni nos las merecemos. Porque ellos son los que deciden, por ejemplo, en estos días creo que fue Mingo, José Domingo Blanco, el periodista, uno de los periodistas a los que respeto en Venezuela, que decía, ¿quién eligió a Gerardo Blay para que represente a la oposición en Venezuela? ¿Quién dijo que era él el que nos debía representar? ¿De dónde salió eso? Ellos mismos. Ellos mismos. Entonces fíjate que la mayoría de los que hablan aquí, excepto María Corina, hablan es de México. O sea, esto se va a resolver en México. ¿Cuántos venezolanos están de acuerdo con lo que dice Gerardo Blay de que las condiciones mínimas? ¿Cuáles son las condiciones mínimas? Bueno, tú vas y votas y punto, y nosotros contamos los votos. Esas son las condiciones mínimas. Fíjate, tú vas, votas y yo cuento. Fíjate que a mí me llama la atención que ni siquiera en ese escenario, que es un escenario diferente a lo que ha planteado los Estados Unidos, que están detrás de esta negociadera que nadie entiende y que nadie apoya, que solamente apoyan estos politiqueros de oficio, pero que el ciudadano común no apoya, era un escenario excelente para que estos señores dijeran por lo menos, ¿no? Ya que quieren negociar con el régimen, bueno, entreguen algo tangible, suelten a los presos políticos inmediatamente, quitar la lista. Eso es lo que el régimen puede hacer, pero no lo mencionan, porque al final del día no les interesa realmente. Ni hablan de eso. No hablan de eso. Han podido plantearlo en la Eurocámara y nadie lo nombró. Ninguno lo nombró. No hablan de eso. Entonces, han podido decir, por ejemplo, ya que están tan interesados en ir a un proceso electoral, hay más de 6 millones de venezolanos fuera del país que no pueden votar. No es que yo esté de acuerdo con el proceso electoral, pero eso es algo mínimo. Mira, vamos a tener un padrón electoral de los venezolanos que están en el extranjero y que se garantice que pueden participar. Pero además, que nos dejen votar. Yo digo, bueno, a mí no me dejan votar hace rato, ¿no? Yo estoy inhabilitada políticamente. Pero que nos dejen votar, pero además que nos dejen contar nosotros los votos. Exactamente. Entonces, a nosotros, a los que estamos afuera. Por ejemplo, para que tú veas. yo voy a hacer un planteamiento la semana que viene a los Estados Unidos, ya que quieren negociar tanto con el régimen de Maduro, bueno, que se haga un padrón electoral de los venezolanos que están en el exilio y que sea certificado por la Unión Europea y por los Estados Unidos, porque la gente que está afuera son 6 millones. Esa gente, si hay una elección... 6 millones niños que han cumplido 18 años afuera. Entonces somos más. ¿Ah? Somos más entonces. Pero claro, porque es que hay niños que han cumplido 18 años y nunca se inscribieron electoralmente en Venezuela. Y fíjate que tú dijiste algo que es importante, que es que todo lo hacen escondidas. Leopoldo López viene escondida, claro, se reúnen en Panamá. ¿eh? Se reúnen en Panamá escondidas, se reúnen en Caracas escondidas. José Gregorio Correa se fue a escondidas con Iris Valera para Brasil. Tremendo bandido ese José Gregorio Entonces, Correa. La única forma que la comunidad internacional Pero entienda... además se va con Iris Varela. De paso. ¿Ah? La única forma que la comunidad Pero internacional ven acá, y entienda... se fueron a Brasil. Sí, a Brasil. Y yo no entiendo al presidente de Brasil, su posición no la comprendo. Nadie entiende por qué esta señora no está presa, porque está sancionada por el TIAR, y uno de los 16 países que el TIAR aprobó la sanción era Brasil. No sé por qué no está detenida. Entonces yo creo que, como tú dijiste, hay que salir del letargo, hay que hacer que la política nos interese nuevamente y levantar la voz con fuerza en todo el mundo, para que no solo los Estados Unidos, sino los otros países se den cuenta que los venezolanos, ni esa oposición nos representa, ni estamos de acuerdo con una negociadera sin obtener nada tangible. Mira, pero háblame de lo que pasó hoy aquí en el Senado con los demócratas. Bueno, ahorita acaba de salir una carta de 18 representantes demócratas que son progresistas pidiéndole al gobierno de Biden que levante las sanciones. Esta administración desde que llegó ha tenido la intención de levantar las sanciones. De hecho, el año pasado yo fui contactado para que trajera el tema a la mesa para debatirlo y yo dije que no estaba de acuerdo. ¿Quién te contactó? Me contactó el excongresista Joe García, que era un excongresista demócrata, para que trajera el tema a colación y dije, mira, realmente no estoy de acuerdo que la levante. No, pero es para que se discuta, no hay nada que discutir, las sanciones tienen que mantenerse. Porque a mí nadie se atreve a contactarme por una cosa como esa. Bueno, porque tú eres periodista. Ay, ¿por qué a mí no me pasan esas cosas para yo vomitarme ahí mismo? Entonces, estos congresistas están Mira, pidiendo... pero ven acá, pero fueron 18. Sí, 18, entre los cuales está Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, que son progresistas, comunistas, ya no sé ni cómo llamarlo, diciendo que
básicamente la sanción de lo Pero que hay trae los pero atrasos. también hay una carta, porque nos vamos a criticar más a los de aquí que a los propios, ¿verdad? Claro. Porque hubo una carta también de los propios pidiendo Claro, eso. de hecho, estos congresistas Ajá. en su declaración dicen que Enrique Capriles, que fue candidato presidencial, ha dicho que las sanciones le han hecho un daño enorme a Venezuela y que hay que levantarlas porque eso lo que ha traído es atraso, no ha traído ningún tipo de conexión o de evolución con el régimen de Maduro y ya no lo llaman régimen, dice el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Eso es lo que dice. O sea que para estos 18 congresistas, Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. ¿Y tú crees que eso se ha aprobado? No, yo pienso que no, pero si nos quedamos callados y no decimos nada y no hay una reacción como la que hubo cuando se enteraron de que estos señores mandaron unos delegados para Venezuela, es posible que esta administración intente avanzar en ese sentido porque tienen toda la intención de hacerlo. Tienen toda la intención de establecer una relación, de reconocer a Nicolás Maduro y de buscar una bendita negociación que no va a llevar absolutamente a nada. Por ejemplo, ellos están hablando de negociar con el régimen de Maduro y están reunidos secretamente en Panamá, no con el régimen, pero sí con la supuesta oposición. Maduro acaba de recibir la visita del embajador cubano y ha dicho que van a intensificar las relaciones con Cuba. Sigue metiendo gente presa, está recibiendo o está triangulando Claro. para refinar petróleo venezolano. O sea, está haciendo lo que le da la gana y con Es eso es que así, quieren negociar. valiendo, pero es que no van a negociar para ellos. No, sin Y, duda. ellos saben, todo eso que tú estás diciendo no les importa, porque no les importa el país, les importa la cuenta bancaria de cada uno de ellos. Y eso es lo que se está debatiendo ahí, en Panamá. Y por eso es que lo hacen sin prensa, por eso es que lo hacen, bueno, sin la prensa decente. Es Porque así. cuando incluyan en el negocito a la prensa indecente, entonces ahí le van a tener... Bueno, yo quiero ver quiénes son los que se van a prestar para ello. Y bueno, pero ya, yo quiero ver. si quieres yo te digo quién. De una. Yo quiero ver quién se les va a prestar. Bueno, quieren hacer los valientes y se van a prestar para que digan que tienen que levantar la sanción y todo eso. Yo creo que tú tienes razón. Hay que salir del letargo, hay que Claro, levantar la voz y no hay que permitir que esto siga avanzando. Y la única forma es reaccionando con contundencia y con fuerza. Todo el mundo, desde el ama de casa que ve este programa en su mundo. computadora, Todo el hasta el que está metido en política al 100%, porque si nos descuidamos, estos señores van a levantar las sanciones, se van a entender con el régimen y esto van a negociar sus elecciones donde cada quien le va a repartir un pedazo de la torta, como lo han venido haciendo en los últimos 20 Es años. así. Bueno, a despertarse. Y mira, no te vayas, que ahora en el otro segmento también quiero que te quedes ahí, que tiene que ver contigo. Ya regresamos.